11 de mayo, cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de lumbrinques, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un niño lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villacay, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las librerías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerri y Villaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de simples. Hermanados en el mismo rito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Soy Manuel Valenti, estoy junto a Nicolás Canosa. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien. Bueno, primero que nada, queríamos explicar nuestra ausencia. En la emisión anterior estuvimos en la fiesta popular, en la misa del Indio Solari, disfrutando junto a los otros peregrinos y adeptos a la religión ricotera, como se puede llegar a decir en la cultura urbana. Bueno, queremos aclarar que fue una fiesta que no hubo ningún tipo de disturbios, que la gente la pasó muy bien, lo disfrutó. 200.000 personas en la ciudad de Gualeguaychú se congregaron para ir a ver al Indio Solari y la verdad que no hubo ningún tipo de problema. Transcurrió en totalmente paz y festejos y alegría, y la verdad que queremos rescatar eso, que creo que es algo que no se mostró demasiado en los medios de comunicación, sino se encargaron de hablar de que supuestamente el indio evadió impuestos y que el sonido andaba mal. Así que queremos hacer la aclaración cortito. Y bueno, vamos a ir a ver, ¿no? Hay un video antes de arrancar con el tema y con presentar al invitado que queremos mostrar, y volvemos al piso con más Subsuelo de la Patria. La economía política o ciencia económica no es una ciencia exacta, es una ciencia social e histórica, y como tal debe aceptar distintos enfoques. Una definición la ubica como ocupándose de administrar recursos escasos ante necesidades humanas crecientes. Otra, como la ciencia que estudia la producción y distribución de los bienes necesarios para satisfacer necesidades históricamente determinadas. Se puede ver a la economía desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, economía positiva, normativa, o como teoría económica que explica, economía descriptiva que informa, o política económica que transforma. Lo importante es señalar que la economía política no es neutral. Hay beneficiarios y perjudicados. La economía política también se puede clasificar en macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía se centra en las grandes variables: el producto, el consumo, la inversión, el comercio exterior, mientras que la microeconomía estudia a los agentes económicos y las dimensiones particulares de la economía de mercado: costo de las empresas, preferencia de los consumidores, formación de precios. Ambos enfoques son necesarios, más aún, complementarios. La visión macro recoge en buena medida la peripecia de los agentes económicos, que es la actividad micro. A su vez, la actividad micro necesita de una visión macro para pretender tener resultados positivos. Como ya vimos,
La macroeconomía estudia el comportamiento global de la economía, analizando un conjunto reducido de variables. En la escuela de pensamiento neoclásico, hoy predominante, los principales objetivos de la política macro son alcanzar un crecimiento económico sostenido, lograr el pleno empleo, mantener un nivel de precios estable, un uso eficiente de los recursos y una distribución del ingreso justo entre la población. Para ello, algunos instrumentos relevantes de la política económica son la política fiscal, donde a través de impuestos y subsidios se desalientan o fomentan determinadas actividades económicas, la política monetaria y cambiaria, incidiendo sobre el costo del dinero y las divisas, etc. Para la escuela de pensamiento de base marxista, el verdadero desarrollo pasa más por una adecuada distribución de los frutos del trabajo que garanticen un nivel de vida digno, con un pasaje progresivo de la propiedad de los medios de producción de la esfera privada a la social. Así, en diferentes momentos históricos, se han privilegiado distintos objetos de estudio. Así, por ejemplo, Adam Smith proponía, para impulsar el crecimiento de la economía, la total libertad de comercio y la casi nula participación del Estado en los mercados. En tanto, las políticas impulsadas por Keynes durante la crisis de 1930 para mantener el nivel de empleo implicaban una fuerte intervención del Estado en la economía. Por último, Marx, que consideraba el capitalismo como una etapa, plantea, entre otros temas, la recurrencia de crisis, fenómeno que consideraba intrínseco al proceso de acumulación del capitalismo. Bueno, para seguir ahondando en el tema de la economía, la actualidad, la economía nacional y la economía internacional, estamos con Santiago Gámbaro. ¿Cómo estás, Santi? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos, por favor, un placer. Santi es economista y es parte de la organización Peronismo Militante. Para hablar de economía trajimos un gran compañero que tiene mucho saber con respecto a esto y queríamos preguntarte, el video trata de la economía y la economía política. Sabemos que en la historia argentina la carrera de economía se fundó en 1958 como economía política y que el gobierno cívico-militar que derrocó al gobierno democrático en 1976 eliminó la palabra política de la carrera. ¿Por qué crees que esto sucede y cuál es la...? Bueno, sucede a mi criterio porque es deliberado, es para que la economía sea como una ciencia hermética a la cual acceden quienes la estudian. En realidad, la definición de economía que el neoliberalismo da se cae de maduro porque en sí misma demuestra que es política. Y te voy a dar la definición que nos dan en el primer año de la facultad y te voy a explicar por qué. La economía es la asignación eficiente de los recursos escasos, el estudio de la asignación eficiente de los recursos escasos. Palabras más, palabras menos, eso es lo que aparece en el primer manual, que seguramente cualquiera que vaya al CBC y estudie y le toque la materia economía va a ver eso. Ahora, cuando uno dice la asignación eficiente de los recursos escasos, la palabra eficiente te dice la clave. ¿Qué determina qué es eficiente y qué no es eficiente? Que lo responda alguna persona que crea que la economía no es política, porque la política tiene que determinar el criterio de eficiencia. Es súper subjetivo. Va a ser eficiente en unas sociedades de una forma, en otras sociedades no. Depende de cómo esté conformada la ideología de cada pueblo que administre sus recursos escasos. Creo que ahí está la respuesta. Yo no creo que sea un debate que hoy ya tenga demasiado asidero. Está claro que la economía es política. Sí, y pensando en una economía política en un país, en una nación, ¿cuáles son las claves para poder desarrollar una economía política nacional? En principio, revirtiendo algunos conceptos que se implementaron, por ejemplo, durante la década del 90, donde, volviendo hacia atrás, la economía no era política, sino que era economía. Entonces, el presidente de la nación era casi el ministro de Economía. El presidente y el ministro de Economía. Y el ministro de Economía tenía tanta decisión sobre la economía nacional como el presidente.
Y el ministro de Economía no es elegido popularmente, es el presidente quien es elegido popularmente. Bueno, la visión de una economía nacional tiene que estar dada por la política, eso es en primer lugar. En segundo lugar, la visión de una economía nacional puede ser de muchas formas. La visión de una economía nacional y popular tiene que ver por ahí un poco más con la distribución del ingreso equitativo, y ahí de vuelta, siempre es subjetivo. ¿Qué es una distribución del ingreso equitativo? Es un debate que se da en el seno de la política. Siempre se cae, siempre volvemos a lo mismo. Sí, quizás siempre el problema es cuando se intenta evadir que es una cuestión meramente política, cuál es el, porque la discusión sería qué proyecto de país queremos o qué proyecto de sociedad pensamos, y de ahí pensamos nuestro modelo económico, ¿no? Quizás eso nos invita a pensar, o que la economía no es política, a que el modelo económico viene siempre implantado afuera. Claro, bueno, la idea no es seguir un modelo económico, sino un proyecto político. Y aplicar la economía o instrumentos económicos, ahí el video mencionaba algunos, instrumentos de política fiscal, instrumentos de política cambiaria, de gasto público, de subsidios, para el proyecto político. Y la economía tiene que ser una herramienta que sirva para construir un proyecto político, no un modelo económico, porque el modelo económico es cerrado, es muy difícil que un modelo, justamente un modelo es eso, algo que supuestamente contempla muchas cosas, pero las contingencias el modelo no las puede contemplar. Claro. Y pasan cosas, hay crisis, los modelos en las crisis se ponen a prueba. ¿Cómo funciona un modelo cerrado que no se puede alterar frente a una crisis? Me parece que hay que usar las herramientas y para un proyecto. La economía es una herramienta simplemente. Sí, y pensándolo en la historia argentina, ya situándonos, ¿cómo crees que se fue dando ese proceso de proyectos políticos con una economía nacional y popular? ¿Cómo se fue dando, digamos, si querés vamos a reducirlo a los últimos 60, 70 años, donde la historia argentina tuvo de un proceso del modelo agroexportador netamente a una industrialización incipiente y con un plan industrial luego? ¿Cómo es que esa economía fue variando y cómo la podemos llegar a pensar la repercusión en el día de hoy? A ver, es una pregunta muy amplia, pero me parece que quisiera analizarlo desde el punto de vista de la pregunta que me plantean. En primer lugar, a veces uno dice, hubo periodos de industrialización por sustitución de importaciones, direccionado por el Estado, más o menos, una política de Estado ausente, una política... No, en realidad yo quiero dar mi punto de vista. Por ahí es súper debatible y lo podemos plantear acá, pero para mí el Estado estuvo presente siempre. La política estuvo presente siempre, porque no hay forma de garantizar... A ver, un Estado ausente es un Estado que toma una línea de acción, su propia ausencia. En la década del 90 era el Estado ausente, el Estado no interviene en la economía, el Estado no promueve porque la economía es eficiente por sí misma. Bueno, pero había un Estado presente, y te puedo poner ejemplos. Si se achicaban oficinas de alguna funcionalidad pública, se agrandaban otras, la de la deuda, por ejemplo. Claro. Los funcionarios públicos que garantizaban el ingreso de divisas a través de conseguir deuda, o sea, la Secretaría de Financiamiento del Estado se había ampliado fuertemente. La venta de activos públicos por parte del Estado es una acción del Estado. El Estado vende sus activos públicos, el Estado interviene en la economía. Claro. El Estado vendiendo bonos, el Estado participa de la economía. Participará más en unos lugares, menos en otro, pero el Estado siempre está presente. Por eso me gusta desmistificar eso de que el Estado más o menos presente, siempre está presente. Está presente en Europa, está administrando el no gasto público, estuvo presente en la década del 90, achicando el gasto público para pagar deuda, y está presente hoy con el gasto público, como es un ejemplo el gasto público, ¿no? Pero digo, con la asignación universal por hijo, con el plan Progresar, el Estado siempre está presente. Sí, siempre tiene alguna decisión. Y vos hablabas recién de Europa, tenemos preparado unas imágenes sobre la crisis europea que vamos a ir a ver y volvemos al piso.
Existen diferentes sistemas económicos en el mundo. La Unión Europea es uno de ellos, y en este momento está pasando por una grave crisis financiera. ¿Por qué un sistema económico que alguna vez fue tan fuerte puede llegar a este punto de colapsar? Actualmente, Grecia está recibiendo 240.000 millones para cubrir el 76% de la deuda que tienen. Pero, para entender la raíz de este problema, hay que empezar por lo más básico. ¿Qué es la Unión Europea? Su primer antecedente nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que ya era necesario reconstruir el continente europeo económicamente y garantizar una paz duradera. Así surgió la idea de poner en común la producción de acero y carbón de Francia y Alemania y de crear la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, pues reforzaban la solidaridad franco-alemana, alejaban el fantasma de la guerra y así abrirían la vía de la integración europea. En 1992, con el Tratado de Maastricht, se consagra oficialmente el nombre de Unión Europea. Durante 40 años, los países de la Unión Europea estuvieron compartiendo una economía, y en 1999, cuando crearon la eurozona, se acordó que la moneda en uso sería el euro. ¿Cuál es la diferencia entre la Unión Europea y eurozona? Con la Unión Europea se fusiona la economía de algunos países y la eurozona representa a los países en donde se instituyó el euro como la moneda oficial. No todos los países de la Unión Europea pertenecen a la eurozona y no todos los países de la eurozona pertenecen a la Unión Europea. La eurozona comienza el 1 de enero de 1999 con 11 países, que también son miembros de la Unión Europea y comparten la misma moneda, el euro, que está controlada por el Banco Central Europeo. Actualmente son 27 países los que lo conforman y en el 2009 se firma el Tratado de Lisboa, el que dice qué puede y no puede hacer la Unión y qué medios puede utilizar. ¿Cualquiera puede ser parte de la Unión Europea? Para poder ser parte de ella, todos los países deben cumplir los criterios de Maastricht o criterios de convergencia. Estos son 4. Número 1. La tasa de inflación no puede ser mayor que un 1.5% comparado a los 3 estados de la eurozona con menor inflación. Digamos que esta manzana vale una moneda. Gracias a la inflación, ahora se necesitan 5 monedas para comprar la misma manzana. Esto pasa cuando las personas quieren productos, pero no lo hay. Esto quiere decir que en la Unión Europea existe un límite de inflación que un país puede poseer para pertenecer. A otro de los criterios se les puede llamar finanzas gubernamentales y tienen que ver con el déficit presupuestario, el Producto Interno Bruto y la deuda pública. Cuando un país gasta más de lo que produce, se le llama déficit, y el Producto Interno Bruto, o PIB, es el valor de todos los bienes dentro de un año. Número 2. Para los países de la Unión Europea, el déficit presupuestario no puede ser mayor que un 3% del PIB al final del año en curso. Una de las maneras en las que un país gana dinero es cobrando deudas, pero al mismo tiempo el Estado también debe dinero a otros estados y a individuos. A esto se le llama deuda pública y se representa como un porcentaje del PIB. Entonces, como punto número 2, la deuda pública no puede ser mayor que un 60% del PIB. El tipo de cambio es también uno de los criterios. Como punto número 3, todos deben de tener la misma moneda y deben de participar en el mecanismo del Sistema Monetario Europeo. El tipo de interés a largo plazo sería el punto número 4. El tipo de interés nominal, que es el rendimiento a largo plazo de un país sin tomar en cuenta la tasa de inflación, no debe de ser mayor en un 2% a comparación con los 3 estados con menor inflación. ¿Y los griegos qué? En 2008, debido a la crisis global, se presentó un plan a nivel europeo para la recuperación financiera, en el cual debían invertirse más de 200.000 millones de euros. El Banco Central Europeo bajó las tasas de interés hasta llegar al 1%. Esto quiere decir que se abarataba la vida para promover la economía, así ayudando a la producción. Pero al final, estos movimientos financieros agravaron el déficit, por lo cual, a mediados del 2009, se comenzó a creer que otros países podrían estar económicamente más débiles de lo que se pensaba, pues como ya vimos, esta economía es de bloque, y si uno está mal, todos están mal, amenazando así con la estabilidad de la Unión Europea. ¿En dónde empezó todo esto? A finales del 2009, el Partido Socialista Griego toma el poder de Grecia
Y el presidente llega a gobernar para después anunciar que la situación del país era mucho peor de lo que se creía, teniendo un déficit del 12.5%, mucho mayor al 3% que se permite, aunque el gobierno anterior marcaba el 3.7%. La deuda, por otro lado, alcanzaba números exorbitantes de un 113.4%, muy por encima del límite del 60%. Aunque Grecia bajó la tasa de interés, el problema seguía. Las tasas de préstamo subían regularmente y el 2 de febrero la Comisión Europea revisa el plan de austeridad y endurece las medidas e incluye el bloqueo de sueldos a funcionarios, aumento de impuestos y aumenta la edad de jubilación. El problema persiste y todos los ojos del mundo están puestos sobre la Unión Europea. ¿Podrán solucionarlo? Recién veíamos un pequeño video explicativo sobre la crisis financiera global, apuntada sobre toda Europa, y quería preguntarte, Santi, ¿cuáles son básicamente, que expliques por arriba, las diferencias de esta crisis mundial en comparación, supongamos, con la del 30, que fue otra crisis mundial? Sí, al margen de los motivos que ocasionaron las crisis, por ahí el contexto financiero y demás son cuestiones un poco más complejas, pero para el análisis de la crisis, la diferencia fundamental es la capacidad de reacción que tiene el Estado. En la década del 30, el Estado norteamericano fue súper promotor de la recuperación, en el sentido de que propuso ideas activas de gasto público y de reactivación de la economía. En este caso, a ver, hay distintos países que integran un bloque, como lo explicaba el video ese, que son muy distintos entre sí. No es lo mismo comparar a Alemania que comparar a Grecia. No es lo mismo que comparar a Francia que comparar a España, porque producen cosas diferentes y necesitan de políticas diferentes, de políticas económicas diferentes, en función de las cualidades que cada economía tiene, que no está ni bien ni mal, son distintos. En el caso de Grecia en particular, lo que hizo, como todos los países, fue resignar la capacidad, por ejemplo, de devaluar. O sea, la política cambiaria la dejó en manos de un organismo supranacional, que es el Banco Central Europeo, que es el responsable, por ejemplo, de la emisión monetaria. Y así dejó de lado también la capacidad de hacer política fiscal, porque tampoco puede imprimir para hacer gasto público. Es un país que tiene déficit fiscal, no puede revertirlo. Entonces, ya todas las políticas que haga no dependen de la administración griega, sino que dependen de la administración europea. Por eso cuando uno lee los medios, la que aparece todo el tiempo es Angela Merkel. Es como la personalidad más importante de la Unión Europea, la que determina si sobrevive o no sobrevive un país. Hoy, y de vuelta, la economía es política. Hoy Grecia emitió deuda, fue creo que la semana pasada, por 3.000 millones de euros. Y tuvo una recepción muy grande. Mucha gente compró de nuevo deuda griega, privados. De hecho, la sobrecompraron. La deuda fue de 3.000 millones de euros y la oferta fue de 20.000 millones de euros. Una bestialidad. Y a una tasa del 4 y pico %. Mucho menor que la tasa que paga Argentina si se quiere endeudar en los mercados financieros. Veo por la cara de sorpresa. Bueno, es así. ¿Y quién analiza la capacidad de pago del Estado griego, que está endeudado por más de una vez su producto? O sea, Grecia, para pagar, tiene que producir lo que produce en 2 años para pagar la deuda que hoy tiene contraída. Y Argentina, por ejemplo, tiene una deuda de cerca del 40% de lo que produce. O sea, lo que produzco en menos de la mitad de un año. Bueno, lo que determina que ese país pueda seguir endeudándose es la decisión política de seguir sosteniéndolo. A Argentina le soltaron la mano,
dejaron de ofrecerle continuamente dólares para seguir endeudándose, y en un momento llegó su crisis. Recuperó la capacidad de hacer política y logró salir. Grecia no le sueltan la mano. O sea, no digo que la resolución sea soltarle la mano a Grecia. De hecho, probablemente podría ser peor. Pero a Grecia no le sueltan la mano y hay una decisión firme de que Grecia siga perteneciendo a la zona euro. ¿Por qué? Es motivo de debate. Cada uno puede tener su opinión, podemos equivocarnos todos, no es que hay una visión cierta, pero esa es la razón por la cual Grecia sigue en las condiciones en las que está, sigue pudiéndose endeudar, y esa es la diferencia clave para mí en la relación a las crisis anteriores, la capacidad del Estado. Santi, y estamos ya adentrándonos en la política de nuestro país. Con respecto a la crisis mundial financiera que tenemos todavía vigente, te pregunto cuáles son las injerencias que esta tiene con respecto a nuestra economía y a nuestra política, y cómo nosotros tenemos que actuar según o cómo actuó el gobierno desde el 2008 a la fecha. Bueno, en realidad te respondo cómo creo que actuó desde antes, porque a mi criterio la crisis sería mucho peor o habría afectado mucho más al país si no se hubieran tomado determinadas medidas. Probablemente como medidas exageradas en función de la crisis del 2001. Pero hoy el sistema financiero argentino es muy chico, la deuda en dólares es muy chica en función a su producto, en función a sus reservas, en función a un montón de variables. Argentina hoy no depende de la entrada y salida de capitales, eso lo tiene completamente cerrado. O sea, lo que tiene Argentina es ingreso de capitales por inversión extranjera directa, y lo que se llama la inversión real, pero no depende del flujo de capitales de ningún tipo. Eso por un lado. Por el otro, igual sí afecta a la economía argentina y afecta a la economía de la región en el sentido de que por la crisis cayó mucho el comercio internacional. Entonces ahí te pega no por el lado financiero, sino por lo que se llama el lado real, que es la parte comercial. Te pongo un ejemplo. Brasil crece menos. Nosotros le vendemos muchos autos a Brasil. A nosotros no nos importa tanto por ahí el tipo de cambio que tenga Brasil, sino cuánto crece Brasil. Porque cuando una economía deja de crecer o empieza a perder el empleo, deja de comprar. ¿Y quién te compra el auto si un trabajador brasilero no tiene el poder adquisitivo que tenía antes, o decide ahorrar, o decide hacer otro tipo de gastos, prevenirse en función de que está creciendo menos su economía? Eso pasa, es un contagio que sucede a nivel global. La Unión Europea también compra menos y nos compra menos a nosotros. Creo que por ese lado va la cosa. Vos hablabas recién del crecimiento y alguna de las repercusiones que tiene una economía que crece indudablemente es el aumento de precios, que afecta desde el que produce, toda la cadena de consumo está afectada por el crecimiento de los precios, a lo que se denomina inflación hoy en día y que es tema que está en debate constantemente. Tenemos preparado un pequeño informe sobre las causas, consecuencias de la inflación y cómo se genera, y me gustaría ir a verlo, volver al piso y batir sobre el tema. Dale. La inflación es un monstruo que inicialmente parece manso y hasta simpático. Para mantener el elevado nivel de gasto público, el gobierno se financia con el aumento de la impresión de billetes. Así, agrega dinero a la economía y se genera la ilusión de que se puede consumir más en lo inmediato. Sin embargo, al haber más dinero para competir por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. La explicación es sencilla. Si en una economía existen 5 manzanas y 5 pesos, con 1 peso se podrá comprar una manzana. Ahora bien, si el gobierno duplica la cantidad de billetes, pero la cosecha de manzanas sigue siendo la misma, para comprar una manzana ahora debemos pagar 2 pesos. Antes con 1 peso se podía comprar una manzana. Ahora solamente se puede comprar media. Es decir, los precios suben ya que baja el valor del peso por un exceso de impresión de billetes. Y es esta pérdida del poder de compra lo que conocemos como inflación. Al iniciarse la carrera inflacionaria, las autoridades comienzan a preocuparse. Tratan de encontrar soluciones que no las obliguen a la difícil tarea de controlar el gasto público. Así, intentan encadenar al monstruo de la inflación y aparecen los controles, los congelamientos de precios, las presiones a los comerciantes y productores, el cepo cambiario,
la prohibición de exportar e importar, pero al mismo tiempo se sigue alimentando al monstruo con nuevas dosis de emisión monetaria, cada vez mayores. Inevitablemente, los productores controlados ven caer su rentabilidad y disminuyen su producción. A la larga hay desabastecimiento y paradójicamente los precios de los productos controlados son los que más suben. Para peor, la inflación actúa como un impuesto que termina afectando con más fuerza a los sectores más vulnerables, que son los que tienen menos espalda para hacer frente a este monstruo económico. ¿Son los causantes de la inflación los comerciantes y empresarios? La realidad es que en todo el mundo hay comerciantes y empresarios que desean maximizar su ganancia y aún así la inflación es muy baja en todas partes. ¿O es que en el resto del mundo, donde los precios solo suben en promedio un 2% al año, los empresarios son menos codiciosos? La inflación únicamente es muy alta en los países con altísima emisión monetaria y poca credibilidad. Hoy por hoy, nuestro caso es una rareza mundial y solo estamos acompañados por países como Venezuela, Irán o Vietnam. No hay que darle la espalda a la inflación, porque se trata de un monstruo que puede romper finalmente sus cadenas, haciendo que la devaluación se descontrole y enviando al 50% de la gente debajo de la línea de pobreza, al comerse el poder adquisitivo del salario, tal como ya ocurrió demasiadas veces. Si te preocupa la inflación, compartí este video en las redes sociales. Bueno, este video de alto contenido pedagógico y de un alto nivel de simplicidad, que aparte es gracioso, ¿no? Porque le da entidad, le da vida, y una vida no humana, como si fuera un monstruo de la inflación que por sí solo se va comiendo todo y va atacando a las personas. Es maravilloso. Recién te lo decía, como contenido pedagógico es maravilloso. Pero bueno, detrás de todo eso hay mucho mito o incluso hay cosas que parece que cierran, pero en realidad no. Para empezar, antes vos decías, la inflación es producto del crecimiento. Bueno, yo disiento con eso. Para mí la inflación es producto de la puja distributiva. Y te digo por qué. Durante toda la década del 90 hubo muchísimo crecimiento. Más allá de que en los últimos años hubo estancamiento, se creció muchísimo. El producto argentino creció mucho. Lo que creció mucho también era el desempleo. Y no había inflación. ¿Se puede crecer sin inflación? Sí, por supuesto. Se puede si hay mucho desempleo, si hay gente que está marginada, si no aumenta el consumo. Si no aumenta el poder adquisitivo del salario, está claro que se puede crecer sin inflación. Argentina, cuando era el granero del mundo, crecía, no generaba empleo y era el sexto producto mundial, algo por el estilo. Digo, se puede. La inflación es producto de la puja distributiva. Esa es mi percepción y te la puedo fundamentar. Creo que si aumenta el poder adquisitivo de una persona y eso hace que automáticamente se aumente su consumo, si aumenta el consumo general, una parte de eso, que no está acompañado por producción real, o sea, como le decía el video con las manzanas, si no alcanza la cantidad de manzanas para satisfacer el aumento del poder adquisitivo, ahora la gente que puede comprar 2 manzanas, pero no hay 2 manzanas, hay 1,5 manzanas, porque algo de inversión siempre hay, ahora se produce 1,5 manzanas y no 2, bueno, ¿quién se la disputa esa manzana? ¿Me quedo yo como productor un pedazo del poder adquisitivo de la gente y hago que se divida en esa 1,5 manzanas? O la tiro a la marchanta? Digo, ahí hay algo, hay puja. Bueno, esa es mi percepción. Otros periodos de la historia, y creo que la parte del video es atemorizante, porque te ponen los periodos de la historia que más se sufrió eso, que es en el 75 y en el 89, mucho más en el 89 probablemente. Aparte de la comparación tendenciosa con Venezuela, Irán y Vietnam, como países de reflejo. Sí, ahora que me lo mencionás, con Venezuela, da la casualidad de que hay un sustento empírico a lo que te digo. Argentina y Venezuela son los países que más achicaron la brecha distributiva. Es decir, la diferencia entre lo que ganan los más ricos y los más pobres, en este último tiempo, Argentina y Venezuela son los países de toda Latinoamérica que más lo achicaron. No conozco mucho el caso de Vietnam y el otro país que mencionaba, Irán. En Vietnam tengo entendido que hay un proceso de integración social muy fuerte.
Bueno, ahí está la puja distributiva. Son los países de Latinoamérica con más inflación, es cierto. Y con respecto a esto de la inflación y que hay también, digamos, un embate económico por parte de alguien que no quiere que esa puja distributiva se distribuya a la mayoría de la población, el gobierno nacional impulsó los precios cuidados. ¿Qué referencia te sugiere esto? ¿Cómo querés que actúe? Mirá, siempre a lo largo de la historia se aplicaron políticas de congelamientos de precios. En general dieron magros resultados, pero porque no estaban acompañados por políticas de fondo. O sea, precios cuidados no va a funcionar nunca si el Estado no mantiene más o menos las cuentas ordenadas. Quiero decir, no es que la inflación, que la emisión no genere inflación, pero no tenés un elevado nivel de déficit fiscal que tenga, o sea, el Estado no es que gasta mucho más de lo que recauda, está cerca del 2 y pico %, compararlo con cualquier país europeo, al que le esté yendo más o menos bien, aunque haya pocos, y sigue siendo el déficit fiscal argentino mucho más chico. Las cuentas están relativamente ordenadas. Y precios cuidados, la novedad que tiene es que funciona, la verdad es que funciona. Es una canasta de referencia, son varios productos que tienen una competencia. Entonces, no es que solamente están esos precios congelados y ya. Sirven como referencia para otros productos también. Porque hay gente que entre comprar un producto que sube y otro que más o menos se queda, se vuelca a esa canasta. Entonces los otros productos dudan un poco más en subir o no. Como si digo los otros productos como si los productos fueran los que se suben a sí mismos los precios. No, digo, cuando los empresarios ven que ganan menos porque hay gente que está comprando menos sus productos y no les está convalidando este aumento de precios, porque la convalidación de un aumento de precios es clave en este sentido. El poder adquisitivo del argentino ha aumentado claramente. Entonces, frente a un aumento de precios, lo convalida. Es decir, aumenta el vaso, yo voy y lo sigo comprando porque tengo plata para comprarlo. Aunque no me guste, aunque me enoje porque aumentó, lo sigo comprando porque tengo con qué comprarlo. Por eso, como decía el video, si te asusta la inflación, asustate si no tenés empleo. Eso es lo importante. Y el problema no es la inflación. El problema, la inflación es el reflejo de esto, de que hay puja distributiva. Eso también es otra clave. Si la inflación es el problema, hay medidas concretas. La inflación se termina en menos de un mes, aplicando determinadas políticas económicas, te subo mucho la tasa de interés, te corto el gasto público, te saco la asignación universal por hijo, te saco el plan Progresar, te saco la canasta de precios cuidados, abro las importaciones y enseguida la inflación baja. No, pero no se necesita demasiado. Lo podría hacer el gobierno nacional de un día para el otro. Ahora, ¿a costa de qué? ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Porque eso te puede funcionar, la gente se puede poner contenta ¿cuánto tiempo? Y después empiezan a cerrar las fábricas porque la importación empieza a competir. O sea, hay que tener cuidado con analizar la inflación como el problema. La inflación es un reflejo. El problema es el crecimiento, es el empleo y es la distribución del ingreso. Eso es lo clave. Una pregunta, Diego, ya que estás hablando esto, ¿por qué crees la insistencia evidentemente estratégica de que uno de los caballos de batalla del discurso opositor, por un lado es la seguridad, que atañe a otro tipo de programa, pero ¿por qué la inflación? ¿Por qué la inflación como decisión estratégica de que sea el punto de ataque al gobierno nacional? Porque es cierto que hay inflación, y a la gente le preocupa, porque yo nací en el 89, hay mucha gente más grande que yo, que vivió la inflación del 89. Hay mucha gente que vivió la inflación del 2002. Fue breve, porque no había quien siguiera convalidando eso, pero hay mucha gente todavía que vivió la inflación del 75. La inflación está en el imaginario colectivo como si fuera ayer, porque es una marca, es antes y después de esos momentos. Bueno, la estrategia, como ese video, que estaría bueno también un poco mencionar quién hizo el video. En general, esas cosas son importantes, porque políticamente hay que dar la cara. Lo que hace es apelar a eso, a la memoria
de las personas sobre eso. Bueno, cuídense que hay inflación, vayan y compren productos, Claro. porque por ahí mañana no los compran. Bueno, eso colabora con a que haya más inflación también. O sea, se puede espiralizar generando expectativas, es importante. Bueno, vamos a ver el último video, que es de Sturzenegger hablando de economía. ¿Cuál es el gran problema que tiene la economía argentina? No, la Argentina tiene que, digamos, desarrollar sus potencialidades, tiene una potencialidad increíble, pero tiene como la gente de alguna manera como con el freno de mano puesto, ¿no? El de los productores que no pueden exportar, que tienen un montón de restricciones permanentemente, el individuo que tiene que enfrentar la inflación como una cosa cotidiana. Así que lo que nosotros necesitamos es libertad para que la gente pueda producir y trabajar, y un Estado que cuide el mango de los contribuyentes para que esos recursos, muchísimos que pagan los contribuyentes en impuestos, vuelvan en servicios, vuelvan en infraestructura, que ayuden a una mejor calidad de vida y también a la producción. ¿De alguna manera esa libertad se traduce en incentivos o no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que el problema que tenemos es que tenemos desincentivos, ¿no? Entonces, te repito, si un productor, con lo que cuesta que una industria sea competitiva en un mundo tan competitivo, decir, bueno, vos sos competitivo pero no te dejo exportar, es como una cosa casi como que raya con lo absurdo, ¿no? Entonces es sacarle. Mira, yo a veces uso una expresión que Argentina es como un corcho que lo tenés abajo del agua y que lo que necesitas es simplemente abrir la mano para que salga a flotar, porque los argentinos han demostrado tener una energía, una capacidad creadora y de transformación de la realidad muy fuerte, pero necesitan tener la posibilidad de hacerlo. De alguna manera, al tener libertad y poder ser más competitivo en el mercado, nos permitiría salir a pelear de otros mercados un poco más avanzados que lo que estamos negociando ahora. Sí, no, y Argentina además en el periodo 2003-2007, que fue un periodo donde hubo una apertura y un crecimiento de la apertura, vos tuviste el desarrollo de muchísimas industrias, ¿no? La industria láctea, la industria del software, la industria del turismo, el crecimiento propio del sector agropecuario, o sea, Argentina, el crecimiento que venía teniendo la minería, o sea, tú tenés el potencial que tiene Argentina en energía. O sea, la verdad que yo te diría que donde en Argentina cambian un poco las expectativas, cambia un poco la percepción del riesgo, haya un poquito más de seguridad jurídica, digamos, acá el problema va a ser los dólares que van a entrar, o sea, cómo atajás la cantidad de dólares de gente que va a querer venir a Argentina. Y de alguna manera entonces lo que hay que decir es que el kirchnerismo duró demasiado tiempo. Yo creo que estamos claramente ante un fin, ¿no? de un ciclo, de un gobierno que priorizó el corto plazo, y bueno, que no generó cambios fundamentales, o sea, generó un gasto público clientelar en vez de un gasto público inclusivo. Generó, digamos, que no se puedan exportar trigo, entonces en el corto plazo te baja el precio, pero a los 4 años estás importando trigo de Uruguay, lo mismo con la industria de la carne. Entonces fue un gobierno que siempre priorizó el próximo mes, los próximos 2 meses, eso no generó una posibilidad de crecimiento sostenido. Bueno, creo que lo que se está viendo en la Argentina en este momento es ese modelo que le está pasando la factura a ese mismo gobierno, y por eso los tarifazos, la devaluación, la altísima tasa de inflación, la persistencia de la mentira con las estadísticas, bueno, en fin, me parece que es un ciclo que va demostrándose a sí mismo. Creo que es un aprendizaje para los argentinos, de entender que tenemos que evitar los atajos. Como cualquier país del mundo, se sale trabajando, estudiando, ahorrando, creciendo, no hay recetas mágicas. Bueno, creo que es casi de las primeras veces que un gobierno de alguna manera tiene que, en Argentina, llega de alguna manera a verse las consecuencias de las políticas que hizo. Bueno, esperemos que eso sea de alguna manera un aprendizaje para que los argentinos elijamos algo más tranquilo, algo menos confrontativo, y que tenga una visión de largo plazo, ¿no? Que donde nos demos cuenta que estemos construyendo para nuestros hijos y nuestros nietos, como hicieron nuestros abuelos hace algún tiempo. ¿Y cómo se logra el consenso para poder construir a largo plazo? No necesitas consenso. Porque nunca vamos a pensar todos iguales, además sería aburridísimo que pensemos todos iguales, pero sí tenemos que respetar las instituciones que están hechas para que esas visiones diferentes puedan generar una construcción superadora, como sería el Congreso. En el Congreso estamos todos representamos ideas diferentes, tenemos que trabajar todos juntos y generar una construcción colectiva. Ahora, si vos tenés un gobierno que no respeta, digamos, no le da su lugar al Congreso, donde las leyes solo se tratan los temas que le interesan
al Ejecutivo, bueno, se pierde toda esa riqueza de la sociedad y toda esa capacidad de construir, digamos, una construcción conjunta de la sociedad. Acabamos de escuchar a Federico Sturzenegger, es economista, ex jefe del Banco Ciudad, ahora diputado nacional por el partido del PRO. Y bueno, quería preguntarte, evidentemente él está del lado opuesto en cuanto a las decisiones político-económicas que lleva a cabo el gobierno, y cuáles crees vos son las decisiones político-económicas fundamentales, digo, para hacer un recorrido y llegar a la actualidad de Néstor Kirchner en el 2003, y quizás contar un poco cómo eso se fue sosteniendo en el tiempo, brevemente. Bueno, y además para mostrar que todo tiene que ver con todo. Para mí, lo central fue haber recuperado la idea de un proyecto político. Entonces, a partir de ahí se tomaron un montón de medidas económicas, pero en función del proyecto político. ¿Y por qué lo digo? Porque durante mucho tiempo se explicaba cuáles eran los motivos por los cuales se crecía y se incluía. Y decían, bueno, por un tipo de cambio competitivo, por un tipo de cambio alto. Bueno, después vimos que el tipo de cambio se fue apreciando, que por ahí en realidad, más allá de que sirvió mucho haber tenido un tipo de cambio alto, también es cierto que la industria argentina, que empezaba a crecer y empezaba a participar mucho más en el producto y en las exportaciones, necesitaba importar de muchas cosas que no se producían acá, muchos insumos. Entonces el tipo de cambio un poco menos competitivo, pero que permitía importar, fue de mucha utilidad. Después se incurrió en una devaluación, y eso es otro tema sobre el que podemos hablar tranquilamente, pero quiero decir, haber sostenido las tarifas durante tanto tiempo, y de vuelta, podemos debatir si había que dejarlas o no, si había que actualizarlas en algún momento o no, si, de hecho igual todavía incluso con las actualizaciones sigue siendo el subsidio muy importante, permitió generar un nivel de competitividad muy fuerte, que permitía a las empresas seguir exportando. Las medidas concretas son infinitas, la asignación universal por hijo, y las que tienen que ver más con la política, como con la ley de medios, son infinitas, pero forman parte de un proyecto político. Me parece que es eso, que el gobierno nacional no se enamoró de la economía, sino que él utilizó distintas herramientas. Y hablando, yendo ahora a la actualidad, para hacerte una pregunta, ya acercándonos, ¿no?, al final del programa, llegamos a diciembre de 2013, donde el gobierno hizo un viraje, vos decís, no se enamora de algo, sino que toma medidas en cuanto a la coyuntura que se encuentra. Es que no hizo un viraje, a mi criterio. Bueno. Porque la idea es continuar con el mismo rumbo, lo que cambió son las herramientas, eso es importante. No es que se hizo de repente más ortodoxo, utilizó alguna medida que por ahí en otro momento no se justificaba. Claro. Yo no creo que haya sido una decisión o que estuvieran los deseos de la administración económica de evaluar bruscamente. Claro. Fue una decisión a la que se tuvo que llegar. Pero bueno, la pregunta, ¿cuál es? No, vendría por ahí, o sea, ¿por qué vos creés que el gobierno tomó ese tipo de medidas? ¿Por qué llegó a esa decisión? ¿De dónde venimos básicamente para tomar ese rumbo? Y, a ver, tampoco sé si es que cambió tanto el rumbo. Devaluó, sí. Aumentaron las tasas de interés, sí. Comparemos esta devaluación con otras devaluaciones de la historia. Se devaluó en enero un 20 y pico %. ¿De cuánto han sido las devaluaciones sostenidas, las devaluaciones bruscas a lo largo de la historia? A la vez que se devaluó, se propuso el plan Progresar para transferir ingresos a sectores más vulnerables. Se devaluó, pero se amplió el programa de créditos a tasa subsidiada. O sea, es importante sostener, se devaluó, pero ¿cómo se devaluó? Para decir, el gobierno no hizo un giro. Si sigue con el mismo proyecto, cambió las medidas. Santi, para ir cerrando, ya se nos termina el tiempo, ¿cuáles son las perspectivas actuales que vos ves en tanto la economía del país de acá al 2015? A mí hacer futurología no me gusta porque los economistas en eso son muy chantas. No, en serio,
los que te dicen ese tipo de cosas necesariamente te mienten. Lo que te puedo decir hoy es que, y lo vemos en los datos, bajó el ritmo al que aumentan los precios. Los precios siguen aumentando cada vez a un ritmo más bajo. Empezó de vuelta por la devaluación a entrar dólares por exportaciones. Hay una expectativa de mediano plazo muy favorable porque se están tomando decisiones, o los agentes de la economía están tomando decisiones, por ejemplo, de liquidar las exportaciones en este mediano plazo. Así que no parece tan mal. Bueno, Santi, se nos termina el tiempo, la verdad que nos gustaría seguir alrededor de 1 hora y media más, pero bueno, los tiempos de la televisión son así, te agradecemos por estar acá. No, por favor. Nos vemos en el próximo Subsuelo de la Patria. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados